Esta historia no me pertenece. Crédito a Sian Potter 1 de fanfiction. Saludos a Elías Solén, Diego Chávez y Shisui Uchiha que comentaron en el capítulo anterior. Capítulo 52. El ejército de Atlas era conocido principalmente por su Airfleet. Sin tener en cuenta a los especialistas en cazadores, la horda robótica de los caballeros atlesianos y los Paladin Mechs, todavía se encontraba en la cima del mundo en términos de poderío militar. Sin embargo, su marina todavía no era nada despreciable. En comparación con su contraparte aerotransportada, las naves contaban con una armadura y una potencia de fuego aún más fuertes. Su necesidad de contrarrestar el peso con maquinaria antigravedad era solo una fracción de lo que requerían las aeronaves. 6 fragatas armadas con blindaje ligero duro. 3 acorazados, cada uno de unos 90 metros de largo con varios tipos diferentes de artillería pesada. Un portaaviones a pequeña escala con 6 aviones no tripulados bombarderos. Navegaron como una unidad, todos estaban bajo el mando de Madara Uchiha. Aunque irónicamente, ni siquiera estaba en uno de los barcos, sino en el agua. Caminar sobre el agua, al igual que pararse en paredes o techos, era un asunto trivial que los shinobi aprendían a edades tempranas. Desafortunadamente, su audiencia no sabía nada de eso. Salvo por Ruby y Weiss, las mandíbulas de todos los presentes estaban en el suelo. Ver a un hombre caminando firmemente en el océano abierto, sin ninguna tecnología discernible que permitiera algo similar, era más que difícil de aceptar. Está muy lejos. Weiss dijo, usando un par de binoculares para ver al niño. Diría que unos 100 metros. Y mantener esta velocidad es, Ruby asintió, sin apartar los ojos de su hermano. Gracias a sus ojos, podía verlo con una claridad casi perfecta. Por supuesto, ella solo lo vio como una masa de chakra azul y naranja. Sin embargo, tampoco significaba nada. No sé si debería estar feliz o no, ya que todavía no veo nada más que a él. Ruby se preguntó, tomando su barbilla con la mano. Periódicamente, Ruby vería ondas etéreas de chakra. Como las raíces de un árbol, o un sonar, se movía hacia afuera y en todas direcciones debajo de sus pies. Era su propio método creado con la esperanza de atraer a su presa. No hace falta decirlo, pero la distancia entre él y los demás era por su seguridad. Si el objeto de interés de Madara se distrajera con las naves, o peor aún, con Ruby y Weiss, podría apuntar a ellos. Weiss bajó las manos y los binoculares y volvió la cabeza hacia Ruby. ¿Te ha dicho algo de lo que quiere que hagamos? No, Ruby frunció el ceño decepcionada. Creo que solo quiere que nos quedemos atrás. Entonces, ¿por qué traer los acorazados? Pensó Weiss, mirando detrás de ella los 3 enormes cañones. Las fragatas están allí para protegerse de los ataques, probablemente para protegernos. Eso lo entiendo, pero si hay algo que requiere protección como esa, ¿por qué aceptó tan poca potencia de fuego? Preguntó, estremeciéndose repentinamente cuando una nueva pregunta surgió en su mente. No, ¿por qué trajo acorazados? Tal vez para distraerlo. Ruby sugirió, encogiéndose de hombros. Tal vez, pero me pregunto para qué es ese barco. Weiss miró a su lado, mirando con curiosidad a otro barco. Lo que tenía de peculiar era el tamaño. Era demasiado pequeño para ser usado en combate y carecía de cualquier tipo de armamento. Pasaron unos minutos, los dos mirando sin interrupciones. Es decir, hasta que las piernas de Madara dejaron de moverse. Un brazo levantado, una señal para detenerse. Iré a decirle al capitán. Manténme informado. Ruby dijo, usando su velocidad a su favor. Desapareció y dejó a Wei solo para observar. Volvió a mirar por los binoculares, volviendo a fijarse en Madara. Logró verlo hundirse repentinamente en el agua, como si su cuerpo se convirtiera en piedra. Sus ojos se abrieron con sorpresa, jugueteando con los binoculares con la esperanza de localizarlo. ¿Qué? ¿A dónde fue? No vi ningún tentáculo, no creo que nada lo agarrara. ¿Se hundió solo? A propósito, pensó, escaneando frenéticamente los alrededores. Sin embargo, su búsqueda de Uchiha fue reemplazada por el cambio de color anormal en el agua. El área de agua alrededor de donde Madara se había detenido anteriormente comenzó a brillar con un tenue color amarillo. El tinte solo parecía aumentar en intensidad a medida que el agua comenzaba a hincharse y crecer. Wei se estremeció al darse cuenta repentinamente de lo que estaba por venir. Sin embargo, ni siquiera pudo pronunciar una sola palabra antes de que la masa emergente pudiera presentarse. Un pilar de luz cegadora se erigió ante ellos, disparando hacia el cielo y más allá de la extensión del ojo desnudo. A los lados, pequeños hilos de luz brotaron del agua, arqueándose y alcanzando mucho más allá del cuerpo principal.
El repentino surgimiento hizo que el agua alrededor se desplazara, creando olas que alcanzaron y empujaron hacia atrás a los barcos con gran fuerza. Weiss estabilizó su equilibrio, usando clips para mantenerse mientras continuaba buscando a Madara. Los rayos de energía se disiparon, causando más conmoción en el agua debajo. No pasó mucho tiempo antes de que Ruby reapareciera, con una expresión de sorpresa y emoción escrita en su rostro. ¿Qué fue eso? Él hizo eso. Ruby exclamó, señalando donde estaba el pilar. No lo creo. Weiss dijo con una mueca agridulce. Creo que, se sintió como lo que hizo esa extraña babosa en el bosque. Pero eso era una bomba en su lugar, no un láser como este. Espera un minuto. Weiss volvió a enfocar con sus binoculares, enfocándose en una pequeña masa rosada que parecía flotar en el agua. Parecía algún tipo de coral, del tipo que solo se puede encontrar en las partes más profundas del mar. Más importante aún, una estructura similar a una caja torácica azul se colocó encima. Lo veo. Ruby también notó la construcción de chakra, pero también el chakra que corría a través del coral. De repente, la caja torácica azul desapareció y Madara saltó de la plataforma. Ni un momento antes, algo estalló desde abajo. Un gran brazo de color grisáceo, cubierto de lo que parecían escamas, empujó al coral fuera del agua, aplastando la pequeña masa en su puño. Tan pronto como apareció, el brazo volvió a hundirse en el agua antes de que Ruby o Weiss pudieran ver su cuerpo completo. ¿Qué? Los dos gritaron al unísono, mirándose el uno al otro. Eso fue una mano, ¿verdad? Weiss preguntó preocupado. Ruby asintió en confirmación. Si eso fuera solo una mano, ¿qué tan grande se supone que es el cuerpo completo de esta cosa? Un leviatán sería pequeño en comparación con eso. Quiero luchar contra eso. Ruby dijo con una sonrisa, como si estuviera a punto de babear por el pensamiento. Más importante aún, Weiss elevó su tono, golpeando la frente de Ruby. Deberíamos averiguar qué debemos hacer ahora. ¿Puedes decirle al capitán que nos acerque más? El capitán me dio esto en realidad. Ruby dijo, sacando un pequeño auricular gris de su bolsillo. Dijo que podía usarlo para comunicarme. Explicó, poniéndoselo en la oreja y presionando un botón. Madara, por fin has llegado, pensó Madara, suspirando con alivio. Pronto aterrizó en el agua, pero al ver que otra mano se extendía desde abajo, se movió de nuevo para evitar un puño. Pero me pregunto por qué estabas tan cerca de la tierra. ¿Fue por mí o por los demás? No, más importante aún, ¿cómo someterte? El elemento tierra no será suficiente, y no tengo lava a mi disposición. Madara inhaló profundamente, absorbiendo todo el oxígeno que pudo antes de disipar el chakra alrededor de sus pies. Ni un momento después, volvió a hundirse en el agua, aumentando su peso para sumergirse más rápido. ¿A dónde fuiste? Pensó Madara, activando su Mangekyou Sharingan. Estoy perdiendo la vista en mi ojo izquierdo. Ya casi es hora. Fue entonces cuando vio el objeto de su interés. Se dirigía directamente hacia él, nadando a una velocidad aterradora. En respuesta, Madara activó su Susanoo. De la caja torácica brotaron dos pares de brazos esqueléticos, antes de que toda la construcción evolucionara aún más. Envuelto en piel etérea y vestido con una armadura azul oscuro, se puso el Susanoo blindado. Con 3 brazos extendidos, interceptó el ataque cargado de la enorme bestia. Con el cuarto brazo, le entregó un gancho a la cabeza. Uno de los 3 brazos que aún sostenía la cabeza se soltó, solo para manifestar a Yasaga Magatama en su palma y golpearlos en su ojo. La bestia rugió salvajemente, retorciéndose antes de balancear su cola contra el costado de Madara. La falta de piernas o pies de su Susanoo dificultaba el control del movimiento, para su consternación. De manera frenética, la bestia se alejó del Susanoo de Madara, antes de nadar una gran distancia. No fue una retirada, como lo demuestra su repentina parada y giro. Una bola de chakra púrpura oscuro apareció en su boca, otra bomba de bestia con cola. Aunque la armadura de Madara pudo resistir la explosión, decidió lo contrario. La gruesa cubierta alrededor de la parte superior del cuerpo comenzó a moverse, expandiéndose rápidamente en tamaño mientras también le crecían un par de piernas. Para cuando la bestia pudo dispararle su bomba de chakra, el Susanoo tomó una forma humanoide completa. Usando un par de espadas de chakra, Madara bloqueó y desvió el proyectil, enviándolo hacia la superficie para explotar en el aire. Estoy empezando a quedarme sin oxígeno. Pensó Madara, mirando hacia la superficie del agua. Sin embargo, antes de que pudiera actuar sobre la idea, sintió que algo lo empujaba hacia arriba. Esto también funciona.
Pensó, viendo cómo la bestia lo obligaba a salir a la superficie. Ruby Weiss, el agua volvió a hincharse por tercera vez, pero en lugar de un rayo de energía o una explosión, era un gran humanoide azul. Sin embargo, seguir al gigante era algo aún más grande. El dueño del enorme brazo gris que habían visto antes se había mostrado en su totalidad. Tal como habían sospechado, era enorme. Su cuerpo era de color gris y rojo opaco, con un ojo abierto. Su espalda estaba cubierta con lo que parecía el caparazón de una tortuga, y 3 apéndices en forma de cola se extendían desde su parte trasera. Weiss se quedó inexpresivo al ver a la criatura. Esta bestia de 3 colas. 3, primero fue 1, luego 4, luego ninguno supongo, luego 6, y ahora 3, ¿cuántos de estos hay? Pensó con un gemido bajo. Sin embargo, no pudo evitar sonreír con diversión cuando los 2 cuerpos masivos chocaron entre sí. Disparadle todas las armas. Ruby gritó en su auricular, señalando al monstruo con forma de tortuga. Los 3 acorazados apuntaron sus numerosos cañones y dispararon. Los proyectiles bombardearon a la bestia de 3 colas, solo uno golpeó a Madara por accidente. Desafortunadamente, cuando el humo se disipó, estaba completamente ileso. Aún más desafortunado, fue que su intento llamó su atención. Rugió, empujando a Madara y su coloso, antes de acumular chakra alrededor de sus brazos que se elevaban por encima de su propia cabeza. Con gran fuerza, se estrellaron contra el agua. Pero cuando bajaron, subió un maremoto. Fácilmente era lo suficientemente grande como para tragarse la flota. Antes de que se acercara, la construcción azul de Madara desapareció momentáneamente antes de reaparecer y reformarse entre la ola y la flota. Cada uno de los 4 brazos del Susanoo sostenía una espada dentada hecha de chakra, cada uno herido y listo. Mientras balanceaba las 4 cuchillas simultáneamente, crearon 4 ondas de choque que dividieron la ola. Aunque con algunas turbulencias, Ruby y Weiss estaban protegidos del ataque de la bestia. No desperdicies esa munición. Madara les gritó a los 2 en un tono que sonaba casi enojado. Ni un momento después, se vio obligado a defenderse de otros 2 maremotos. Lanzó más Yasaga Magatama a la bestia, poniendo una pausa a su andanada. Al ver que la atención de la bestia volvió a él, rápidamente se alejó de la flota. Ni siquiera un rasguño. Weiss dijo decepcionado. ¿Qué hacemos ahora? Las armas son inútiles, y odio decirlo, pero Crescent Rose no va a ser de mucha ayuda aquí. Ruby frunció el ceño con desánimo. Weiss se quedó en silencio por un minuto, hablando incoherentemente mientras miraba entre Ruby, Madara y los cañones. Creo que tengo una idea, pero necesitamos algunas cosas. Dígale al capitán que nos consiga muchos tablones y varillas de metal, y tanto polvo como puedan. Ruby miró a Weiss por un momento, una bombilla invisible de repente parpadeó sobre su cabeza. Entiendo. Ella exclamó. Madara, esos 2. Madara gimió, tratando de concentrarse en el 3 colas. Al aplicar chakra a los pies de su Susanoo de la misma manera que lo haría con los suyos, pudo mantener la construcción sobre la superficie. Desafortunadamente, todavía estaba en una gran desventaja. Parecía que no importaba cuántas cuentas de Yasaka arrojara o cuántas veces balanceara sus espadas, el 3 colas tenía mucho material para construir su defensa. Aunque Complete Body Susanoo tenía fuerza más que suficiente para derrotar a la bestia de 3 colas, el problema seguía siendo el medio ambiente. Antes de que pudiera asestar un golpe decisivo, ya habría huido lejos de su alcance. Con eso en mente, la forma humanoide más pequeña era una mejor opción. Desafortunadamente, la situación siguió siendo la misma. Tenía el chakra para sobrevivir a su oponente, pero necesitaba mantener el suficiente para suprimir las bestias literales dentro de él. Una distracción sería lo mejor, pero vendría a expensas de su flota y compañeros. Quizás embestir a los cruceros lo distraería lo suficiente. Madara se rió entre dientes, simplemente imaginando la perspectiva. De todas las formas posibles de combatir a la bestia con cola, chocar contra ellos con un vehículo era el tipo de pensamiento que solo se le ocurriría a un loco. Sea lo que sea, tendrá que suceder pronto. Prefiero no desperdiciar esto, están la bestia de una cola y la doncella. Cortó la 10ª ola, antes de ser impactado por algo mucho más grande. Usando el agua como cobertura, el 3 colas se abalanzó sobre Madara, atacando a su Susanoo con toda su fuerza. Con tanta fuerza como la que había aplicado, logró derribar al titán chakra. No duró mucho, ya que lo empujó antes de volver a ponerse de pie. Madara tomó una fuerte inhalación, haciendo señales con las manos para un jutsu de lanzamiento de fuego. Katon.
Kamekyaku desató un enorme cuerpo de fuego, una llama lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo de la bestia. El jutsu de fuego más fuerte se tragó al monstruo con forma de tortuga, amortiguando los eventuales gritos con rápidos crujidos y silbidos. La nube de humo blanco resultante se desvaneció antes de que la bestia se recuperara y contraatacara. La lucha continuó durante lo que parecieron horas. En lugar de la emoción acelerada del corazón que bombeaba sangre que sentía cuando luchaba contra oponentes fuertes, Madara se sentía como si estuviera haciendo un trabajo de baja categoría. Gracias a sus esfuerzos, el Three Tails fue drenado en su mayor parte de chakra. Desafortunadamente, no estaba en mejores condiciones. Teniendo solo un Mangekyo Sharingan eterno, el costo de chakra de mantener el Susanoo incluso en este nivel era tedioso. Para empeorar las cosas, aunque herido, su oponente permaneció consciente. El costo de dejarlo fue suficiente para bajar el nivel de chakra de Madara por debajo de lo que él consideraba seguro. Si eso sucediera, las otras bestias con cola que había sellado podrían buscar la oportunidad. Esto se está volviendo más problemático. Madara gimió, monitoreando sus agotadas reservas de chakra. Suspiró abatido. Tendré que inmovilizar a la criatura y usar el cuerpo completo, lidiar con las consecuencias después. Antes de que pudiera realizar la hazaña, haciendo crecer su Susanoo a tamaño completo, escuchó algo. Un fuerte ruido parecido a una explosión resonó cerca, distrayendo tanto a él como a la bestia. Algo chocó con la cabeza de la bestia, envolviéndola en una explosión eléctrica y desorientándola. Miró a su lado, de donde procedía el ataque, y vio a Ruby y Wei sosteniendo un extraño artilugio. Sin embargo, por mucho que le hubiera gustado investigar más sus payasadas, no podía ignorar la oportunidad que había tenido. Madara disipó su Susanoo, creando simultáneamente un equipo de clones de sombra y acelerando hacia el cuerpo de Three Tails. Mientras tanto, los 5 abrieron rollos de papel, cubriéndose de humo mientras colocaban máscaras blancas sobre sus rostros. Ruby Weiss levantó la cabeza triunfalmente y vio desaparecer al titán. Un golpe limpio. Los proyectiles disparados anteriormente por los acorazados carecían de dos cosas importantes: velocidad y potencia suficientes. Las rondas no se disparaban lo suficientemente rápido como para causar daños por conmoción cerebral o penetración. Incluso si pudieran, la cantidad de polvo en cada caparazón era pequeña. Si los dos querían ser de alguna ayuda, tenían que pensar de manera diferente. 2 largas vigas de metal, sostenidas en el aire paralelas entre sí usando los glifos de gravedad de Weiss. Entre los dos había un gran trozo de lightning dust, por sí solo, no era nada en absoluto. Sin embargo, con Ruby canalizando electricidad en uno de los rayos, era un tipo especial de cañón, impulsado por fuerza magnética en lugar de explosivo. Habían creado un railgun, usando polvo puro como munición. ¡Ja! No puedo creer que haya funcionado. Ruby exclamó, sonriendo ampliamente. Esto funciona mucho mejor que las balas. Si puedo hacer una versión más pequeña de esto y agregarlo a Crescent Rose, esa etiqueta eléctrica debería poder alimentarlo. Podría ser suficiente para acabar con un Goliath. Se retorció en su lugar. Reconstruyendo mentalmente cómo haría sus modificaciones, demasiado distraída para ver lo que sucedió a continuación. Afortunadamente, Weiss logró dirigir su atención a otra parte. El gran monstruo de 3 colas flotaba sobre el agua, sus brazos retorciéndose con vida y una conciencia débil. De repente, casi una docena de grandes cadenas azules aparecieron alrededor de su cuerpo, restringiendo toda su masa. No más tarde comenzó a encogerse de tamaño y a cambiar de color. El verde opaco y el rojo se redujeron a algo similar en lo que los dos habían visto convertirse a luna. En el transcurso de 1 minuto, el cuerpo había desaparecido por completo, seguido de otra gran bocanada de humo blanco. Parece que ha terminado. Weiss declaró, poniendo sus manos a los costados. Los 2 rieles de metal y el trozo de polvo cayeron al suelo con un ruido metálico. Miró a Ruby. A continuación, nos dirigimos a Bakuo. Ruby estaba mareada de emoción. La chica nunca antes había estado en Bakuo. Aunque el desierto y la arena no eran lo más atractivo, Shade Academy era el hogar de cientos de estudiantes con vacaciones mucho más cortas que las que tenían. Más estudiantes significaba más cazadores en entrenamiento, lo que, más importante aún, significaba más tipos de armas. Una vez que lleguemos allí, les daré algunas actualizaciones muy necesarias. Ruby tarareó, acunando su guadaña. Final.